Quedan 12 minutos para las 10 de la noche, 12 minutos para las 9 en Canarias y ya está en el estudio nuestro invitado. Mariano Rajoy ha publicado un libro en la tradición florentina sobre el arte de gobernar, en el que transmite los fundamentos y los secretos de su sabiduría política, que es una colección de asertos sobre las distintas materias de la gobernanza que van desde las síntesis más evidentes, ¿no?, del pensamiento mariano, como por ejemplo. A veces no tomar una decisión es una manera de tomarla. O lo único serio es ser serio. Frases donde reconocerán pues al autor. Y reflexiones muy concretas sobre políticas concretas, por ejemplo, la política de inmigración o sobre la inteligencia artificial. El libro tiene su riesgo, claro, porque ahora siempre podrán comparar lo que hizo con su ejecutoria, digamos, con sus enseñanzas, y habrá quien le diga, pero entonces usted aquí no aplicó esta enseñanza, pero nunca es fácil. Buenas noches, ¿qué tal, don Mariano Rajoy? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Si me dicen algo, les diré, es que uno también aprende de sus errores, por eso deja escrito lo que deja escrito. Bueno, les leí ahora a los de la Brújula de Economía un aserto suyo, porque ellos le reprochan pues que no haya sido mucho más audaz en las medidas económicas, ¿no? Por ejemplo, pues como son todos liberales, pues que quieren menos impuestos, estas cosas. Y entonces, muchas veces me he tenido que comer mis propias palabras. Sí. Lo dice usted aquí en su libro. Cosa que no es un plato de buen gusto nunca para un político, ¿no? Bueno, eso lo decía Winston Churchill, y además decía, y es una dieta muy recomendable. Estábamos recordando una conversación con Felipe González en la que usted le decía, fíjese, señor González, yo hice campaña para bajar impuestos y lo primero que hice fue subirla. Y le dijo González, y yo para salir de la OTAN y lo primero que hice fue permanecer. Bueno, yo hice, a los 10 días tuvimos que subir impuestos por importe de 6.000 millones, reducir gasto por 10.000 y nacionalizar bancos, que ya me dirá usted, un gobierno de centro-derecha nacionalizando bancos. Pero ¿sabe por qué ocurrió eso? Porque la alternativa era la quiebra de España. Entonces la realidad te obliga a hacer cosas que no quieres hacer, pero no tienen alternativa. Eso lo explica muy bien Ortega y Gasset, al que cito ahí en el libro. La realidad ignorada siempre prepara su venganza. Y claro, una cosa es tener unas ideas, que evidentemente hay que tenerlas, pero una cosa es opinar, que tiene que haber opinadores, y otra cosa distinta es decidir. No es lo mismo, y por eso el gobernante tiene que atender siempre a la realidad. Sobre los opinadores también habla usted. Por ejemplo, sobre los economistas, que dice que están muy acertados siempre con sus análisis del pasado, pero otra cosa es cuando se trata de explicar lo que ocurrió, eso está chupado. El problema es explicar el futuro. Hay una frase que también cito ahí que se puede aplicar a los economistas, que es: huye de los profetas del pasado, de los que saben lo que había que haber hecho. Y luego creo que proliferan por doquier. Sí. Dice eso, exactamente, porque además la tenía aquí señalada, porque como algo hablaremos del pasado, digo yo, pues entiendo que habrá que recurrir. Para la entrevista le diré que es utilísimo el libro, porque ya uno acude a las frases y ya pues prácticamente la se lee fácil el libro. Dice aquí, por ejemplo, todos los rasgos del populismo van acompañados de un abierto desafío a la ley y al Estado de Derecho. Esta es la característica más dañina que define la conducta populista. Su desprecio a la ley y a las instituciones que definen la democracia liberal, sean los tribunales de justicia, los organismos reguladores o incluso la prensa. Usted se enfrentó a un movimiento netamente populista, que fue el del Procés, y ahora hay quien dice que este gobierno se parece cada vez más en su retórica a los procesistas. ¿Usted cree que estamos ante un gobierno populista? Sí, absolutamente. El gobierno Frankenstein es el origen, antes hay unos antecedentes, como siempre suele suceder, pero es el origen de todos los problemas que hay en España. Es decir, el gobierno cree que la democracia consiste en votar y punto. Y una vez que se ha votado, se forma un gobierno y yo hago lo que estime oportuno y conveniente. Pero no, la democracia está, el gobernante sometido a controles políticos en el Parlamento. Luego hay instituciones que cumplen su función, como la Comisión Nacional de Mercado de Valores, el Banco de España, que no se puede uno apropiar de ellos. Y luego está lo más importante, que son los jueces. La democracia son 3 poderes, uno de ellos es el Poder Judicial, que controla la legalidad. Y ese es el problema más importante que hay hoy en España, y esa es una de las características del populismo. Esto es como Venezuela,
Es decir, en Venezuela pues han copado el poder judicial. Es decir, el populismo, el clásico, nació con Juan Domingo Perón, luego ha habido muchos allí en Sudamérica y ahora han llegado a Europa. Pues en el fondo el populista puede ser de extrema derecha, de extrema izquierda, pero siempre de extrema estupidez. Este es el drama del populismo. Y eso es lo peor, o sea, si la falta de respeto a la ley y a los tribunales de justicia. O sea, si lo estoy entendiendo, la reacción que usted percibe en el oficialismo, llamémosla así, porque no es solo el gobierno, a la sentencia que condena al fallo de la sentencia que condena al fiscal general del Estado, tiene tintes bolivarianos. Mire, absolutamente. El otro día estuve en una entrevista y no se había producido todavía la sentencia y me dijeron, oiga, ¿usted qué opina de esto? Pues mire, yo lo único que opino es que cuando salga la sentencia hagamos todos un esfuerzo y defendamos la calidad de la democracia y nos limitemos a acatarla sin más. Evidentemente no me han hecho ni el más remoto caso. Pero oiga, es que no se puede desde el Poder Ejecutivo pues intentar machacar al otro gran poder del Estado, cuya función es controlar la legalidad. Si no le gustan las leyes, cámbiela. Pero los jueces lo que hacen es aplicar la ley y la independencia de un juez es la base de cualquier democracia. Luego, además, algunos de los jueces, es la misma sala que tomó algunas decisiones que incluso sirvieron para presentar la moción de censura, ¿no? Estoy pensando en algunas sentencias contra el Partido Popular. Sí, uno de los argumentos que se utilizó para presentar la moción de censura eran unos textos de una sentencia, era de la Audiencia Nacional. Oiga, yo me callé. Es decir, es que conviene tener muy claro lo que es una democracia y cuál es el papel de cada uno. Y ya le digo, es que el presidente del gobierno o el gobierno tienen la responsabilidad de gobernar. Aquí parece que gobernar es sinónimo de mandar y de hacer lo que estimas oportuno y conveniente. No, usted tiene que someterse a controles. Eso diferencia la democracia de los regímenes autoritarios. Tengo también otra frase aquí muy oportuna. Dice usted, a un gobierno extremista no se le gana con más extremismo. Con eso solo se consigue dividir aún más a la gente. Se le gana con moderación, seriedad y generando confianza. Parece que Vox está subiendo, parece que el PP ahora mismo o se está estancando o incluso está bajando en algunas encuestas. No solo está ocurriendo en España. Las fuerzas radicales están gozando de bastante buena salud frente a las siglas tradicionales, convencionales, llamémosle. Mira, una de las características del populismo, además de afectar claramente a la calidad de la democracia, es que siempre tiene que tener un enemigo y siempre tiene que apostar por la división y por la polarización. Entonces, cuando desde un gobierno se apuesta por la división, pues lógicamente hay mucha gente que también se radicaliza y aparecen partidos extremistas. Pero un extremismo frente a otro extremismo, para lo único que sirve es para aumentar la división, la polarización y la bronca. Y yo, desde luego, he apuesto, como he apostado siempre en mi vida, por la moderación, por la sensatez, por los pactos de Estado en los grandes temas que afectan a la nación. Creo que el extremismo no le trae nada bueno ni a España ni a ningún país. Fíjese Francia ahora. ¿Quién va a ser? ¿Le Pen o quien le sustituya o Mélenchon, los presidentes de la República? Creo que eso es muy peligroso. O Alemania. O Alemania, segunda fuerza política, efectivamente. Y además estamos viendo una mutación en Vox, que en realidad ya se ha consumado. O sea, no estamos ante el Vox de Alejo Vidal Cuadras, ¿no? El cual estuvo aquí recientemente y tenía muchas cosas que oponer al actual ideario político de Vox. ¿Va a poder gobernar en caso de necesitarlo Feijóo con ministros de Vox? Bueno, vamos a ver, lo ideal es que Feijóo tenga los apoyos suficientes porque es muy difícil gobernar con este tipo de partidos. Y pongo un ejemplo que se entiende muy bien. Ahora estamos en plena campaña electoral en Extremadura. ¿Y por qué? Pues porque Vox se ha negado a aprobar los presupuestos que presentó la presidenta extremeña María Guardiola. Lo mismo ha ocurrido hace unos días en Castilla y León, donde tampoco aprobaron los presupuestos. Lo que pasa es que Mañueco no lo va a adelantar porque ya las elecciones le tocan en marzo, abril, no recuerdo exactamente cuándo. Lo mismo ha pasado en Aragón. Entonces, claro, oiga, ¿cuál es su alternativa? Su alternativa es decir que no a todo. Hombre, tendrá algo que decir en positivo,
podrá negociar los presupuestos. Este es el problema que tenemos aquí. Claro, ¿usted considera que el Vox ha entrado en los gobiernos más para desgastar al Partido Popular que para hacer políticas activas? Bueno, yo considero que sus aportaciones a la hora de no aprobar la ley más importante del año, como es los presupuestos, pues la verdad no son un ejemplo de actitud democrática y de ánimo de resolver los problemas y de darle normalidad a la situación. Es que hay gente que se mueve muy bien en la bronca, en las situaciones de dificultad, en los momentos en que hay graves problemas. Hombre, y yo creo que una de las cosas que tiene que intentar un dirigente político, además de gobernar, que es su principal función, hombre, contribuir a generar un ambiente de tranquilidad, de comodidad, de pacto y de acuerdo. Que esto es lo que yo echo mucho de menos en España. De concordia, ¿no? Que decía el otro día Felipe González. Es que cada vez se me parecen más Felipe González, los expresidentes, con la excepción de Zapatero, francamente. Es que sabe usted lo que pasa, que el problema en España hoy no es tanto un problema ideológico como un problema de democracia y de constitución. Es decir, todos estos asuntos que hemos estado tratando hasta ahora, pues el respeto al poder judicial, la división de poderes, son, antes que ideológicos, son de democracia y de constitución. Este es el problema que tenemos hoy en España. Claro, la Constitución, perdone, de la concordia, pero oiga, aquí hay gente que está haciendo un oficio de organizar la bronca, de revisar el pasado, de dar marcha atrás a todo. Claro, Felipe González estaba en la transición. ¿Y la transición en qué consistió? Oiga, vamos a mirar hacia adelante. Y allí llegó gente que estaba en el régimen anterior y gente que estaba en el exilio. Bueno, hicieron una operación política de libro. Una operación política de libro. Y ahora, 50 años después, hay unos señores que no se sabe por qué motivos, salvo su propio interés partidista, pues quieren destrozar eso que fue una operación brillante. Y yo la digo, pero yo no estaba, no tenía edad todavía. Bueno, pero fíjese, el otro día, en los fastos de la restauración monárquica, no de la muerte del dictador, en realidad estaban solo PP y PSOE, y el resto de fuerzas, incluido Vox, no acudieron a la cita, ¿no? Bueno, y hubo un acto, fíjese, el acto que yo asistí, el de la entrega del toisón a la reina Sofía, a Miguel Roca, Herrero de Miñón y a Felipe González, realmente fue un acto para mí reconfortante, porque yo vi allí mucha gente, claro, casi todos eran mayores, fíjese que yo era de los más jóvenes allí, ya tengo unos cuantos años, pero es que allí había gente de mucho nivel, gente que había estado en la transición, de ideologías solo de dos, del centro derecha, había gente de la UCD, gente del PP y luego del Partido Socialista. Yo dije, oiga, yo quiero que España vuelva a tener una clase política como esta gente que hay aquí. De otro partido socialista. Evidentemente. Sí. Es que, evidentemente, Felipe González, claro, es que apostó por la concordia. Es que eso fue la transición. ¿Qué va a decir él ahora? Él, como lo era Adolfo Suárez, y como lo eran todas las personas que trabajaron allí para que este fuera un país normal. Ahora que estamos hablando de los expresidentes, claro, cada mandato entiendo que tiene su motivación. Luego las circunstancias pueden cambiar. En su caso es un caso muy evidente, ¿no? Cuando irrumpe el procés, ¿no? Claro. Pero en realidad su mandato era el de la recuperación económica después de una crisis financiera muy dolorosa, el de Felipe González, la consolidación de la democracia y la modernización, el de Zapatero en un principio era la ampliación de derechos. Si lo que usted denuncia, que es lo mismo que denuncia Feijóo, está en lo cierto, el mandato del que venga será el de la regeneración democrática. Es decir, va a haber que revisar todo lo ocurrido y hacer una política de reformas para tratar de que todas esas convenciones que se han roto durante estos años se vuelvan a recuperar, ¿no? ¿Usted cuál cree que serían las reformas que necesarias y urgentes para que eso ocurra? Vamos a ver, yo no tengo tan claro que sea un problema de ir enumerando uno u otro proyecto de ley. Yo creo que hay muchos asuntos que son problemas de actitud. Es decir, lo primero, como le decía antes, es respetar lo que son los principios básicos y fundamentales de una democracia. Respetar, en el caso de España, la Constitución española, que es la que trajo la democracia aquí.
terminar esta dinámica de enfrentamiento tanto con el Parlamento como con el Poder Judicial. Y luego hay algo que me parece capital, recuperar los grandes consensos nacionales. Es que si aquí vemos lo que ocurrió desde 1978, pues podemos comprobar que los grandes temas siempre se acordaron. La Constitución, la entrada en la Unión Europea, el euro, la política exterior, la política de defensa. Incluso en mi época, yo tenía mayoría absoluta, acordamos la sucesión en la corona. Se hizo en 17 días. ¿Usted cree que hoy sería posible un acuerdo entre el PP y el Frankenstein para que se produjera un cambio en la corona? Sería inviable. Pero hasta que llegamos a acordar, y bien que me costó unos cuantos meses, la aplicación del artículo 155, yo dije, yo aunque tenga mayoría, oiga, la defensa de la unidad de la nación tiene que contar con el PSOE necesariamente. Bueno, y al final lo conseguimos. Ahora se han roto todos los puentes. ¿Por qué se han roto? Cuando tú pactas con partidos que su programa electoral es romper España o son el brazo político de una organización terrorista, es que es imposible que haya acuerdo. Ayer el señor Puigdemont publicaba un artículo en El País donde le decía al PSOE lo que tenía que hacer. Vamos a romper la soberanía nacional. Oiga, pero ¿qué broma es esta? ¿Quién es usted y el PSOE para cargarse la soberanía nacional? Eso lo tendrá que decidir el pueblo español. Bueno, usted se lo propuso, es verdad que no mediante un artículo en El País, sino en aquella reunión que lo hablamos en la anterior entrevista, ¿no? Como le dijo que sabía perfectamente que usted no se lo iba a reconocer. Claro, sí, además me lo dijo. Si no puede, si ya lo sé, claro. Fíjese, ahora está ocurriendo algo curioso, ¿no? Que es que está el juicio de Pujol. Yo no sé qué opina al ver la imagen de este hombre ya con 95 años ahí sentado y con poco pinta de enterarse de nada. Pues mire, humanamente me parece muy triste, ¿no? Con 95 años no sé cuáles son como la cabeza, si tiene algún problema, no lo sé, porque eso, lógicamente, además no tengo yo ni que decirlo ni que opinar. Eso son cosas de los médicos. Humanamente, pues es triste. Humanamente es triste. Claro, Pujol lo veíamos como el catalanismo conservador. Lo que pasa es que aquello sufrió una mutación con Artur Mas y ha terminado donde está. Y ahora pues parece que lo que viene será lo de Silvio Orriols, ¿no? Le voy a preguntar por la política de inmigración. Usted tiene dos capítulos que yo creo que son especialmente interesantes, que son el de la inmigración y el de la corrupción. El de la inmigración por cuanto es el gran desafío de prácticamente todas las naciones europeas. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. Mire, en España, leí hace poco una estadística, hay algo más de 8 millones de personas que viven aquí, no nacieron aquí. Muchos estarán nacionalizados, otros serán algo más de 8 millones de personas. Mire, esto de la inmigración, primero es un tema de una enorme dificultad, hay que tenerlo claro. Segundo, hay que tener claro que no se puede hacer política ni demagogia barata con la inmigración. Ni papeles para todo, ni expulsiones para todo. Eso es una demagogia barata. Hay que trabajar una inmigración legal, una inmigración ordenada, intentar que la gente se integre, es más difícil con unos que con otros, y luego cumplir la ley y luego ser consciente de una cosa. Hay muchísimas profesiones que hoy en España existen porque hay gente de fuera, porque los españoles no quieren hacerla. Entonces es un tema muy difícil que desde luego no se arregla ni dando gritos, ni con declaraciones grandilocuentes, ni criticando a uno ni a otro. Esto requiere, lo dijo Ben Bella, que era uno de los importantes de Argelia, cuando fue la independencia de Argelia, y dice, mire, el problema que tiene Europa en los próximos años es que si usted se monta en un barco por el Mediterráneo y mira para abajo, pues ve un sinfín de chabolas, y si mira para arriba, ve un sinfín de campos de golf. Es decir, la inmigración es un problema de fronteras, pero también es un problema, hombre, si a tu vecino le va bien, a ti también te va a ir bien. Lo que pasa es que parece que a los partidos conservadores le cuesta más el discurso de la inmigración, porque les crece a la derecha pues fuerzas que dan una solución rápida, fuera todos, expulsados, y que consiguen pues una movilización en torno a... Bueno, yo es que siempre he mantenido el mismo discurso, y además yo a este tema le dediqué mucho tiempo cuando era presidente del gobierno y asistía a todas las cumbres que había sobre inmigración. Vamos, yo propuse... Bueno, ministro del Interior también. Sí, fue ministro del Interior, claro. Yo propuse un plan con un convenio, sobre todo con los países africanos, pues para ayudarles a elevar su nivel de vida. Fíjese, cuando estábamos en el gobierno,
prácticamente no llegaban pateras a Canarias. Llegamos a un acuerdo con el gobierno de Senegal y con el gobierno de Mauritania. Es decir, si hay acuerdos, se puede ayudar a elevar el nivel de vida de estos países, nos irá muchísimo mejor a todos. ¿Y su relación con Marruecos qué tal fue? Pues mi relación con Marruecos fue de respeto mutuo. Yo, evidentemente, la posición del Sáhara que mantuve fue la que se mantuvo por Suárez, por Felipe González, por Leopoldo Calvo Sotelo, por todos. Yo no cambié la posición y me pareció una cosa absolutamente disparatada, sobre todo cuánta política hizo la izquierda en defensa de los saharauis y luego un buen día, sin que todavía hoy sepamos por qué, pues ahora resulta que no, que los saharauis no. Pero es cierto que Marruecos utiliza a los inmigrantes, a las personas que buscan una vida distinta, como carne de cañón para sus negociaciones. Bueno, yo en mi época, creo, ya le digo, yo no tuve mayores dificultades ni problemas con Marruecos, no los tuve. Yo recuerdo que antes de llegar al gobierno, en el año 2011 hubo una manifestación en Casablanca contra mí. ¿Ah, sí? Sí, antes de llegar al gobierno. Y entonces, bueno, con mi cara, claro, allí nadie sabía quién era yo. Dije yo, estar en manifestación es algo ciertamente curioso. Pero yo le expliqué al gobierno y también al rey de Marruecos que nuestra posición era la de intentar trabajar conjuntas, hacer cosas en beneficio de tal, pero que yo en ese tema no iba a cambiar la posición, porque era una posición de España a lo largo de 40 años. ¿Quién soy yo para llegar aquí? Y ahora la cambio yo porque quiero. Es decir, ese fue el gran error. Ahora se han molestado porque Feijóo ha llevado a los órganos de dirección, ahora no sé exactamente cuál, del Partido Popular a Melilla, y eso consideran que es pues una pero política. Bueno, pero Melilla es España desde 1492 y no vamos a renunciar a ello. Ahí se ha hecho una política de integración que ha funcionado bien. Es decir, hay muchas gentes musulmanas y de origen marroquí que están en nuestro partido y están en el gobierno. Personas integradas, son españoles. Oye, aquello funciona muy bien, pero digo, Melilla es España, igual que Ceuta. Vamos a hablar de la corrupción, que tiene otro capítulo, yo creo muy interesante su libro. Usted incide mucho en la presunción de inocencia. Sí. Insiste mucho en huir de los justicieros y de aquellos que señalan, habla de las murmuraciones incluso a las que se enfrentan algunos políticos. Pero es difícil establecer cuándo se quiebra la confianza de los ciudadanos. Es decir, cuándo un político tiene que marcharse porque su situación procesal así lo aconseja. Pues teniendo en cuenta que no se enerva la presunción de inocencia hasta que hay un fallo. Es ciertamente difícil, ¿no? El problema es que la presunción de inocencia es otro principio básico de los regímenes democráticos. Usted es inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿Y quién tiene que demostrar lo contrario? Al final es un juez. Ahora, como dice usted, hay veces que todos tenemos la total y absoluta convicción de que un señor ha hecho lo que no debía, pero todavía no se ha producido el juicio, o por las razones procesales o de otro tipo que sea, pues no va a ser juzgado, ni siquiera va a ser investigado. Y eso que dice usted es realmente una gran pregunta, ¿no? Pero o sea, es que no existe, digamos, una frontera concreta. Es que no la hay. Mire, hay un caso que siempre se cita que es el de expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Claro, 10 juicios y 10 veces absuelto. Claro, ha sido masacrado inmisericordiamente. Eso es para que todos, en fin, pensemos un poco cómo tratar esas cosas, ¿no? Pero también el Partido Popular, en el que estaba Camps. Absolutamente, todos. Es que esto es muy difícil. Yo, como nunca he tenido voluntad de inquisidor, pues no... O sea, ¿usted lo de Camps cree que tiene algo que reprocharse en que dejara de ser presidente de la Generalitat? No, pero hay veces en que hay que tomar decisiones y el problema de según qué decisiones es que nunca sabes si has acertado o no has acertado. Camps lo aceptó de buen grado en su momento. Sí. La situación se había puesto y ya era de extrema dificultad. Pero en fin, claro, hay cosas, al final, pues tú tienes que tomar una decisión. Pero fíjese, en el caso de Camps hay algo también curioso ahora que ha salido absuelto de las 10 causas en las que estaba, ¿no? Y es que parece que tiene una condena inextinguible, ¿no? Cuando él dice, yo quiero regresar a la política, ¿no? Parece que no se le toma en serio cuando dice eso, o que se convierte otra vez en un elemento incómodo para el partido. Es muy difícil regresar después de...
Supongo que es muy difícil, sí. Supongo que es muy difícil. Bueno, yo la dinámica del Partido Popular, lógicamente la deciden en Valencia y con la propia dirección nacional del partido. Bueno, yo sobre ese tema no tengo nada que decir, no puedo aportar nada. Claro, si ahora le pregunto por Cristóbal Montoro, usted me dirá, pues el tiempo dirá. No, yo tengo muy buena opinión de Cristóbal Montoro. Le tocó una etapa de una dificultad extrema. Nosotros llegamos ahí con un déficit del 10%, la deuda aumentando, tuvimos que tomar las decisiones duras y drásticas a las que antes hacíamos referencia, y creo que ha sido un buen ministro de Hacienda. Fue una de las personas que estuvo conmigo desde el primer día hasta el último. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y la vicepresidenta Sáez de Santamaría estuvieron durante todo ese tiempo, y que duda alguna que nosotros salimos de la crisis por las reformas, por controlar el gasto, que también fue muy importante, y por la reforma que hicimos del sistema financiero. Sí, lo que pasa es que ahora se le investiga por otra cuestión, ¿no? Que es lo de estudio económico. Sí, ya lo sé, pero mire, yo no lo sé. No tengo los datos, ¿usted no cree que Montoro se haya beneficiado de su posición como ministro de Hacienda? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Y un gobernante hasta qué punto? Ahora estamos viendo, por ejemplo, todos los casos que rodean, ¿no?, al presidente del gobierno. ¿Hasta qué punto se entera? Es decir, ¿se le puede reprochar a Pedro Sánchez, por ejemplo, que no sepa lo que estaba haciendo José Luis Ábalos o Santos Cerdán? Son personas de su estricta confianza. Hombre, es que lo que se puede reprochar, también lo digo en el libro, una de las obligaciones de un gobernante es elegir bien a sus colaboradores, y comprenderá usted que el equipo formado por las personas a las que usted ha hecho referencia, pues, en fin, era, digamos, manifiestamente mejorable, y dejémoslo ahí. Porque un secretario de organización es el más... Es el hombre de confianza. El hombre de confianza. Sí. ¿Y cómo se elige? ¿Con qué criterios se elige? Es que se deposita mucho poder en un secretario de organización. Uno puede saber en lo que está un secretario. O sea, ¿usted cree cuando dicen Pedro Sánchez no sabía en lo que estaba su secretaría de organización cuando la ocupaba Ábalos? Es verdad que yo eso no lo sé. Es verdad que a medida que la van ocupando y son consecutivos, pues hombre, las probabilidades de no enterarse, pues conviene elegir bien a los colaboradores. Aquí lo dice. En el arte de gobernar. Eso es muy importante. Esto nos devuelve a lo de los profetas del pasado también. También. Porque luego es fácil siempre... No, oiga, no está escrito en ningún sitio que los dirigentes políticos no se equivoquen. También va recogido en el libro, ¿no? Lo que pasa en España es curioso porque hay gente que cree que él no se equivoca nunca, ¿no? Y a mí esa gente me admira, y al mismo tiempo me genera... Tengo una cierta prevención, ¿eh? Usted dice que el síntoma de un mal gobernante es que cree que no se equivoca. Sí, claro. Sí. Le voy a preguntar también por otro caso, porque su experiencia yo creo que puede iluminar sobre este asunto, que es el de Begoña Gómez, el de la esposa del presidente. Usted vivió y su esposa, la verdad es que montó una actividad discretísima en la Moncloa, ¿no? ¿Hasta qué punto es comprometedor que una esposa del presidente se dedique a actividades privadas? Mire, no debería haberlo hecho. No debería haberlo hecho. Y permítame que lo deje ahí, porque tampoco se trata de estar dándole vueltas a lo mismo. Eso hay que andar con mucho cuidado, con mucha prudencia. Cuando uno tiene una responsabilidad como esa, tiene que ser especialmente cuidadoso y especialmente prudente. Eso no ha estado bien. Le he visto en el documental de La última llamada. Sí. ¿Qué le ha parecido? ¿Le gusta el retrato que dibuja usted? Bien, lo que pasa es que el problema de ese documental, que no es un problema, es que tú estás por ahí hablando 4 horas y como se edita parecen 40 minutos. Entonces dice, esto debía haber salido y esto tal y cual, y te conviertes en editor, pero sin ningún poder, sobre todo porque ya has visto el programa y ya se ha emitido. Pero bueno, yo creo que fue una buena iniciativa, y ahí pues pudimos explicar los temas dudosos o difíciles o que no están claros cada uno de nuestra gestión, claro, sí. Es decir, eso está bien, y pudimos decir, pues bueno, que hay cosas en las que o no acertamos o pudimos haberlo hecho de otra manera, pero como le digo, eso es ser, claro, profeta del pasado, claro. Usted de hecho dice que
probablemente debería haber estado en la sesión de la moción. No de hubiera censura. cambiado nada, Eso pero es. las formas son muy importantes también en política. ¿Y se arrepiente de algo más? Bueno, claro, esto de arrepentir, hay tanta gente diciendo de lo que tengo que arrepentirme que a mí sumarme a esa lista pues me genera un cierto problema. Pero yo le voy a decir una cosa, de lo importante, no. Y lo importante que fue mi mandato, primero, la política económica. Un país que estaba al borde de la quiebra y acabó los 3 últimos años creciendo por encima del 3% y creando 500.000 empleos. Yo quedé muy orgulloso de mi política económica. Luego se discute que si bajó el impuesto de qué tal, que si se subió, me parece muy bien, pero conviene ir a la mayor. El proceso de sucesión en la corona, que es una operación muy importante, se hizo en 17 días y no se filtró a la prensa, y no es fácil en un país como el nuestro que las cosas no se filtren. Y la operación del 155, creo que hay una cosa que quedó muy clara a todo el mundo, que la democracia española, cuando es atacada, tiene instrumentos para defenderse y que si hace falta, los utiliza. Eso lo saben los que hicieron lo que no debían y el resto de los españoles. Y es verdad que es una elección que sirvió también para la pacificación de Cataluña, digo, porque ahora todo el énfasis se pone en las medidas de gracia. Pero francamente, el hecho de que supieran que el Estado iba a reaccionar y sobre todo que habría unos jueces que iban a sentenciar, quizás también ha tenido su eso cuenta. Pedagogía. Claro, ¿no? es que ahora la gente sabe cuando se viola la ley de una manera tan descarnada y brutal. Hasta incluso Puigdemont le pide al presidente del gobierno, oiga, ponga en la Constitución el derecho a autodeterminación. Es decir, ya no hace... Es un cambio, eso es verdad. ¿Ha leído usted el libro de Juan Carlos I, ahora que mencionaba al No, rey? porque yo creo que todavía no sale en España dentro de unos días, pero creo que todavía no ha salido. No, bueno, aquí estamos como siempre, es decir, vayamos a la mayor. Es decir, yo creo primero que el reinado de Juan Carlos I pasará a la historia por el de una persona que cogió a España siendo una dictadura, un régimen autoritario, y fue el piloto de una transición a la democracia, a la entrada en Europa, a la entrada en el euro y los 40 años de mejores en términos de bienestar de la historia de España. Luego hay cosas que sean discutibles, como todos. Yo creo que ni los santos se puede decir que no tengan algún defecto o hayan cometido algún error. Fíjese que la operación de regreso de Juan Carlos a España no es menos delicada, que sí es menos delicada, sí es menos delicada, lo que pasa es que es complicada. Sí, yo creo que nunca debió haberse producido esto. No tiene ningún sentido que una persona con la trayectoria, esa por unos errores que haya cometido, no se sabe exactamente haciendo qué en Abu Dhabi, o en Dubái, o donde esté. Pues Mariano Rajoy, le agradezco como siempre que haya venido a La Brújula a presentar este Arte de Gobernar, que es un libro muy florentino, como digo, porque es verdad que esto se lee muy fácil. Hombre, yo lo he disfrutado mucho, de verdad. Sí. Son 17 capítulos y como uno no tiene nada que ver con el otro, puede leer 3 minutos. Me he cansado de Rajoy. Entonces ahora, dentro de 4 días, otros 3 minutos. Asaltos. No, y es verdad que en muchos de los asaltos es usted muy reconocible. Bueno, ya dice usted aquí que un gobernante debe ser previsible. Sí, claro, normal. Entonces, si claro, no le es que esto no es una ruleta rusa, ¿no? Si no le conocen a usted, los españoles, después de 7 años estuvo. 7 años casi. Sí. Ya le ha adelantado Pedro Sánchez y pensábamos que iba a ser circunstancial. Sí, pero yo 7 presupuestos en 7 años. ¿El presupuesto es una cuestión de confianza? Bueno, el presupuesto es la ley. Los parlamentos nacieron para manejar el dinero de todos y que no lo manejara el rey absoluto en su momento, ¿no? Y es que es la ley más importante del año, porque ahí se nos dice el dinero que se nos pide, los impuestos, y en qué van a gastar ese dinero. Y claro, en cualquier país normal, cuando un gobierno
no aprueba los presupuestos, se disuelve la Cámara. Aquí hablamos de Francia. Cesa el primer ministro, qué inestabilidad. Pero es que en Francia, si no hay presupuesto, cesa el primer ministro. Aquí no cesa absolutamente nadie, claro. Pero a mí me llamó un medio francés para que comentara la hecatombe de no tener presupuestos. Y yo le dije, no veo nada noticioso en el hecho. Sí, ¿no? Pero ellos sí que lo veían como muy tremendo. Es que esto es increíble, lo de aquí. Solo una cosa más. ¿Qué tal ve a Alberto Núñez Feijóo? Pues lo veo francamente bien. Vamos, coincido con él muy a menudo. Me va a presentar pasado mañana este libro y lo veo bien, muy animado. Es una situación compleja y difícil porque hacer política hoy se ha convertido en algo durísimo con las redes sociales. Otras cosas que digo es que a veces, oiga, esto... No le gustan las redes sociales. Sí, pero es que a veces vale más la palabra de un energúmeno que la de un premio Nobel. Eso lo digo ahí, es que lo creo. Vamos, o sea, con las cosas que se dicen, sobre todo los que se amparan en el anonimato, gente muy valiente, ¿verdad? Sí, para las campañas y... fíjese, hablando de Alberto Núñez Feijóo, y esta sí que ya es la última, vino recientemente José María Aznar a este programa también a presentar su libro. Y me da la sensación de que la situación en el Partido Popular ha obligado de alguna manera a que personas que se habían distanciado bastante, como es el caso de Aznar y de usted, pues ahora pues hayan encontrado un objetivo común y estén todos apoyando a Alberto Núñez Feijóo, ¿no? El Partido Popular en ese momento es un partido que está absolutamente unido y que todos le apoyamos y lo hemos hecho públicamente y coincidido en actos y creo que es que tiene que ser así, pero es que España necesita un poquito de moderación, de sensatez y sentido común, lo digo con absoluta franqueza y no la veo fuera del PP. Igual usted hubiera agradecido un poco esa unión en algunos momentos. Bueno, ya son otra etapa de la vida. Pues Mariano Rajoy, muchas gracias por estar un día más en La Brújula. Gracias. Ha sido un placer.